Hola, soy Codwar. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Hasta el momento hemos desarrollado la parte visible del proyecto, pero toda la información está desarrollada de forma estática, porque nosotros mismos hicimos la maquetación de esta información. Pero lo correcto es traer información desde la base de datos. Pero nosotros aún no tenemos desarrollada la parte de la base de datos. Solamente tenemos el servicio MySQL ejecutándose. Así que vamos a proceder a la creación de la base de datos. Para eso nos vamos nosotros al Heidi. Una vez que inician el Heidi, tenemos que establecer la conexión a nuestro servidor local de MySQL. Para eso vamos aquí, clic en nueva, vamos a poner localhost. Pueden mantener este IP así como está, o pueden poner localhost, igual sirve. Mantenemos usuario root, no tenemos una contraseña y el puerto se mantiene en la 3306. Abrimos. Bien, ya abrimos nuestro servidor localhost. Para no demorarnos de la creación de las tablas de esta base de datos, pues yo mismo le voy a dar el código completo SQL para que puedan venir aquí, pegarlo y ejecutarlo. El código va a estar en la descripción del video. Pegamos y solamente ejecutamos. Correcto. Voy aquí a hacer clic en localhost, actualizamos y miren, aquí va a estar la base de datos. Vamos a abrirlo y miren, voy a cerrar esto antes. O primero voy a ubicarme en la base de datos que quiero. Voy a limpiar esto. Y nuestra base de datos consta de dos tablas. La primera, el producto. Vamos aquí a la tabla que consta del ID, del nombre, de la descripción, el precio, lo vendido, el favorito, la cantidad, la imagen o avatar, la fecha de creación y la tienda. Quiere decir que esta tabla está enlazada con la tabla tienda, donde ID Store es la llave foránea perteneciente a tienda. Si vamos aquí, vemos que acá está la unión. Aquí también se puede ver que la columna ID Store hace referencia a la tabla tienda y la llave foránea es el ID justamente de esta tabla tienda. Y esta es la tabla tienda que consta de un ID, un nombre, su ubicación, seguidores, reseñas positivas y la fecha de creación. Entonces esta base de datos consta de dos tablas que están enlazadas. Ahora, la tabla también está con datos. Justamente tenemos estos 6 datos como productos que usaremos como ejemplo. Y también a qué tienda pertenecen. Vamos aquí a Store. También tenemos dos tiendas como prueba. Correcto. Vamos al Visual Studio. Ahora lo que yo voy a hacer es importar aquí el fichero index.js. Copio de aquí. Correcto. Ahora vamos al index. Y aquí puedo escribir cualquier cosa. Por ejemplo, algo que muestre en consola. Guardo y me voy al navegador. Actualizo. Y miren, dice hola. Entonces con esto demostramos que el index ya está importado en nuestra vista PHP. Regresemos. Como estamos usando jQuery, voy a borrar. Voy a poner documento. .ready. Función. Aquí dentro yo puedo desarrollar código jQuery. Lo primero que yo voy a hacer es consultar a nuestra base de datos la información que queremos. Para eso yo necesito una conexión hacia la base de datos. Para eso nos vamos a Setup y vamos a crear un nuevo archivo llamado conexión.php. Este va a ser nuestra conexión. Y obviamente vamos a escribir o desarrollar código PHP. Voy a crear una clase. La clase conexión. Vamos a crear nuestras variables de tipo privado. Servidor. En nuestro caso, localhost. Otra variable llamada
base de datos, llamado carrito, otra, charsit, UTF-8, usuario, contraseña, vacío porque no tenemos, y nuestra variable que nos va a servir para retornar la conexión. Esta variable no puede ser privada, sino pública. Se va a llamar PDO. Inicializa en nulo. Cuando alguien instancie una variable de nuestra clase conexión, pues vamos a hacer que la conexión se realice. ¿Cómo hacemos eso? Gracias a la función constructor. Esta función se realiza cuando se crea una variable de la clase conexión. La función se llama constructor. Vamos a crear nuestro PDO. Para eso utilizamos esta variable. Y para utilizar una variable de la clase, usamos this. ¿Qué variable? PDO. Este es igual a new PDO. Ahora procedemos a configurarla. MySQL. ¿Cuál es el host? Pues nuestro servidor. Nombre de base de datos. Base de datos. Charsit. Por último, el usuario. Y contraseña. Correcto. Ahora vamos a realizar algunas configuraciones. Usamos este mismo PDO. Para darle algunos atributos. El primero aquí es ATTR. ¿Qué significa esta línea? Hace que la información sea traída como un objeto. Vamos a hacer otra configuración. Este va a ser ATTR. Lo que hace esta línea es que cualquier error que ocurra en el query, pues PDO lo muestre. Ya tenemos nuestro fichero conexión. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal. Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook. Únete a mi Discord. Y nos vemos en un siguiente video. Chao.